porque anoche en Mentiras Verdaderas estuvo el inspector José Miguel Vallejo hablando y contándonos interrogantes de diversos casos policiales, los más emblemáticos que hemos tenido durante las últimas décadas, aquí en nuestro país. Esto fue lo que dijo el inspector Vallejo. En un caso en el que también está presente la droga, los vejámenes sexuales e incluso las grabaciones de estos vejámenes, es el conocido caso de los psicópatas de Maipú. 10 adolescentes que desaparecieron y que incluso eran filmados para mandar estos videos casi como una suerte de reality show a personas, clientes muy exóticos en Europa. Ellos se acercaban a una dama que estuviese esperando micro, que fuese de camino en la calle, elegían a su víctima, de acuerdo a ciertas características físicas que le gustaban a él y a ella, porque ellos compartían dualidades en el aspecto sexual. Y no quiero meterme en Honduras porque es grotesco. ¿Eh? Usted habla de los delincuentes, de los que eran una pareja. De esta pareja. Un matrimonio, tengo entendido. Sí. ¿No? Y ellos tenían esta perversión. Perversión. Entonces, ellos desde su punto de vista necesitaban llenar ciertos requisitos. Las víctimas todas se parecen mucho una con la otra. Son muy similares. ¿Todas mujeres? Sí, pues mujeres. Y las llevan ellos a una suerte de... a un cuartucho especial que ellos habían diseñado especialmente ex profeso en su casa, donde tienen una suerte de cadenas con las cuales amarran a estas víctimas. Las mantienen atadas durante días con escaso alimento, obligadas a consumir droga, que ellos también, por supuesto, consumían, y enseguida eran violadas. Es que esto no tiene parangón en la historia policial chilena, porque es uno de los casos más aberrantes que hemos tenido a lo largo de la historia policial chilena. Es tan repugnante que al final ellos mismos, como le pasa al mismo Tila en un momento, el remordimiento los lleva a pensar en el suicidio como única salida. Porque se dan cuenta, igual que lo que pasó en el caso de Emeline, de que la dimensión que cobra la búsqueda de ellos mismos es tan grande y la reacción del país es tan monumental que no se imaginan otra salida que la propia muerte. Y así lo hacen. Los dos se suicidan. Y ahí nos enteramos que había un negocio redondo detrás de esto, que estaba prosperando en esos días. ¿Cuál era ese negocio? Era el negocio de grabar estas salvajidades, estas monstruos, estas aberraciones, y enseguida remitirlas al mercado sueco, si no me recuerdo mal, que es el que ha comprado siempre este tipo de perversiones, y el holandés también, a un precio que ya no me recuerdo, pero que era enormemente ganancioso para ellos. Yo lo encuentro a todos, fíjate. Entonces, por eso cuando vi el caso de Rancagua, me acordé inmediatamente de los psicópatas de Maipú. Y en el caso de los psicópatas de Maipú, ¿qué pasó con las víctimas? Bueno, de las víctimas yo no he sabido. Lo más probable es que ellas me estén mirando en sus casas, o algunas de ellas en este momento, y no sé qué ha sido de sus vidas. Pero lo que sí te puedo garantizar es de que las secuelas psicológicas de ellas todavía están presentes de manera intacta en sus cabecitas, porque no hay otra salida. No hubo homicidio en el caso de los psicópatas de Maipú por parte de esta pareja, ¿no? No que recuerde yo con precisión, mi memoria de repente me falla un poco, pero esa era la motivación, ¿no es cierto? Y bueno, y la cumplieron cabalmente, porque tuvieron alrededor de 10 víctimas, como tú muy bien señalaste. Ahora, esta suerte de reality show que hacía esta pareja con los actos sexuales, de grabarlos... Donde participaban ambos con las víctimas. Además, claro, y de filmarlo y mandarlo a Europa. Sí. ¿Era común en esa época? No era tan común, fíjate. Después estamos hablando del año 95. Sí. Después vino todo el boom de todos los aparatos técnicos que han aparecido en la actualidad. Era un hombre viajado. Tenía esto y llegó a Chile con este propósito. Eso quedó clarísimo. Él, cuando pisa el país de vuelta, él piensa que la gran ganancia económica está en originar, en producir este tipo de pornografía, que es una pornografía, ¿cómo
¿cómo señalarla? Es que hay perversiones de ese tipo. Hay gente que compra ese tipo de perversiones. No, si las hay en el presente también. Ahora sí. ¿o no? Sí las hay también. Pero de la manera en que ellos lo hacían, ¿ah? Lo que yo he sabido que generalmente son pagados, es decir, contrata personas para que participen en aberraciones de este tipo, pero aquí no, pues. Aquí eran víctimas reales, chicas decentes que eran cogidas a la fuerza en la calle, engañadas primero y cogidas enseguida a la fuerza y enseguida drogadas, o sea, privadas de la razón, para participar contra su voluntad en actos aberrantes. O sea, ¿se te ocurre algo peor que eso? Claro, una cosa es contratar actores para filmar una película. Claro. Y otra cosa muy distinta es secuestrar a las víctimas y sacarlas de su entorno y familiar. ese es el cuento, de que eso le daba un valor extraordinario al producto que ellos tenían. Que ellos comercializaban. Que ellos comercializaban. ¿Y cuánto podían sacarle Era una a un video de monstruosidad. eso? Cuando se hicieron los cálculos, mis colegas de delitos sexuales, era una millonada. Era una millonada. Y claro, desde el punto de vista del negocio, ellos lo vieron como una cosa atendible, ¿no? Atendible. Lo bueno de la noticia es de que el mercado estaba enteramente en el extranjero, no estaba en Chile. En ese tiempo. Pero las perversiones avanzan 2 veces cuando tienes acompañada la droga. Ese es el punto al que quería llegar yo. Y por eso es que yo me acordé inmediatamente del caso cuando vi la situación de Rancagua, porque tienes también ese condimento. Y si la niña no se hubiese escapado, probablemente tendríamos otro condimento, comillas, peor. Tal vez un homicidio. Fue una comuna que reaccionó con una verdadera psicosis. O sea, no había mujer en la calle que no temiese algo. Y todas también participaron igual que en Licantén, ayudando a la policía, entregando una multitud de antecedentes. Fueron muchos que la gente entregaba. De hecho, se llegó a la casa de ellos. Bueno, tú sabes que se suicidaron ambas personas, ¿no es cierto? Pero ya estaban acorralados, con antecedentes que la comunidad había entregado a la policía. Fue una cosa, pero yo la dimensiono más o menos como el caso que hablábamos en una visita pasada, como los psicópatas de Viña del Mar. Así de grande fue, fíjate. Mentes psicopáticas analizadas por el inspector Vallejo, haciendo un desglose también y recordando casos emblemáticos que hemos tenido durante las últimas décadas. El caso de los psicópatas de Maipú fue algo emblemático a mediados de los 90, cuando una pareja, hombre-mujer, secuestró a 10 adolescentes mujeres y cometía actos, vejámenes sexuales, los filmaba para enviárselos a clientes que en Europa gozaban viendo estas imágenes y por el cual obtenían una alta suma de dinero. Eso sucedió en Maipú y que remeció justamente a esta comuna en plena década del 90, cuando Maipú era una comuna pujante. Hoy se convirtió en una de las más importantes de Santiago y también más pobladas. Pero mentes que son capaces de secuestrar, a veces a menores de edad, a veces en su mayoría a mujeres, y que siembran el pánico en el lugar en donde se cometen este tipo de actos, Cata. Ay, mira, yo no sé qué le está pasando acá, porque él dice que no era tan frecuente estos delitos y ahora como que realmente pareciera ser que es tan normal que pasen estas cosas. O sea, yo no sé qué le pasa al ser humano, pero realmente me parece nauseabundo. O sea, esto es pornografía infantil, claramente. Que alguien tenga placer al ver algo así, me parece una mente totalmente... Claro, Y ahí la importancia del trabajo de las policías que han hecho a lo largo de los grandes casos de nuestra historia. Están los psicópatas de Viña del Mar, sí, también, o sea, y así 80. sucesivamente. Anoche revisaste varios con el inspector Vallejo, y el trabajo que hacen en tratar de entender a una mente tan enferma es súper llamativo, porque no debe ser fácil ponerse en el lugar del tipo, Claro, tratar hay de que pensar descubrir como a este psicópata y tratar de poder dilucidar y buscar en qué se puede caer para poder atraparlo. Exacto, también hablaba del caso de Rancagua, que un matrimonio termina por secuestrar a un menor de edad de 10 años y lo pone como moneda de cambio por droga. Por droga. Por pasta base. O sea, le entrega al menor a un traficante. Afortunadamente
está detenido, pero llegar a secuestrar a un niño de 10 años para obtener bolsas de pasta base, o sea, ¿qué grado de humanidad tiene esa persona para es que con respecto a lo hacer que un dice acto la Julia, como tal? uno no es que lo entienda, porque no se entiende, pero uno de alguna manera decía, son mentes enfermas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el caso que hablas tú, cuando es por encargo? O sea, el tipo está enfermo, por tanto lo hace por satisfacer su necesidad. Pero cuando es por encargo, o sea, es solo por negocio que, ¿cachai? O no, o sea, es una cadena de cosas que uno no puede entender. Porque por último una mente enferma, tú dices ya, no sé, no por justificar, pero además cadena de negocios. No, yo te juro que no lo entiendo. Y ayer yo veía tu programa y decía, ¿cómo gente, una pareja... se presta por plata para hacer algo así? O sea, es que hay casos que, Rena, se solucionan y hay otros que siempre te queda la duda, por más que se haya detenido alguna persona, como es el caso de Rodrigo Anfrons, que cambió nuestra niñez. Fue un caso muy bullado en nuestro país, la desaparición de este niño que finalmente aparece muerto. Y la verdad es que hay quienes sostienen todavía que hay algo que no se ha resuelto en esta historia. Yo me acuerdo de que nosotros en Chile vivíamos libremente en las calles, jugábamos los pasajes cuando éramos pequeños, pero a partir de este caso, nuestros padres nos empezaron a poner muchas restricciones. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? El inspector Vallejos estuvo anoche analizándolo con Germán y se lo vamos a mostrar a la vuelta a esta brevísima pausa comercial. ¿Qué fue lo que sucedió con Rodrigo Anfrons cuando fue secuestrado por allá por el año 79, a mediados de ese año, si no me equivoco? Tenía 9 años de edad el niñito Anfrons. También es un caso que a todo el país lo dejó de lado. Se ha abierto y cerrado, si no recuerdo mal, en 4 ocasiones. Gracias al abogado C. León se ha vuelto a abrir una y otra vez más y siempre termina cerrándose otra vez. Ha habido declaraciones de último tiempo, ya no tan de último tiempo, de, por ejemplo, un teniente de carabineros que fue testigo del momento en que este niño es traído en un vehículo de los que utilizaba la Policía de Investigación en ese tiempo y la CNI al lugar donde finalmente fue encontrado. Hay un testimonio directísimo también de una persona que recibía en una suerte de media agua, perdón, muy cercano al sitio de Erazo, que con una inocencia increíble señala que a las 4 de la mañana vienen estos policías a hacer una tarea que ella no se explica. Y era el momento en que estaban dejando allí, enterrado, comillas, el cuerpo de este niñito. Pero es que este niñito además había sido torturado salvajemente, con quemaduras de cigarro, un niño de 9 años de edad. Y ahí nace el gran enigma, o la gran pregunta, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué motiva a personeros del Estado, como presuntamente ocurrió, a castigar tan brutalmente, tan siniestramente a un niño de 9 años de edad, completamente inocente? Esto es lo que usted señala, lo que realizaron los agentes del Estado encubiertos, ¿no? De seguridad es la pregunta del que Estado, nace, de la dictadura que en esa época. Porque no fue solamente sustraerlo y matarlo, no fue solamente eso. Se le tuvo durante largos días, torturado, muerto de hambre. En el último momento se le da un guisado especial, que eran, si no recuerdo mal, papitas y carne. ¿Sabes por qué? Porque había ido uno de mis colegas a preguntarle a los padres del menor qué es lo que había comido en el último momento. Y los padres cándidamente le confiesan a este colega, le dicen, la última comidita de este niño fue papitas con carne. Y necesitaba la autopsia tener este niñito en su estómago esa comida. Y se la dieron en el último momento antes de morir. Antes de asesinarlo. ¿Se te ocurre algo más salvaje que eso? Terrible. Es desgarrador. Es desgarrador. Entonces, por eso, el país quedó conmocionado. Lo que es inexplicable es que se haya intentado reabrir el caso tantas veces con evidencias que para mi gusto son gatillantes y tantas veces el Estado o la justicia se haya negado a darle curso a esas investigaciones.
Es francamente inexplicable. Se ha dicho también, José Miguel, que Rodrigo, este niño de 9 años, fue secuestrado por error. Se habla incluso de rencillas entre miembros de la Fuerza Armada de la época y que por error se termina secuestrando a este menor. Así al menos aparece en un libro que retrata justamente la historia, ¿no? Tan bullada como es la de Rodrigo Anfrunz. Papi, ¿es cierta esa teoría o no? Es una de las hipótesis. Pero lo que no se explica es los días en que él estuvo en poder de estos agentes del Estado siendo torturado. Eso nadie lo ha podido explicar. Él no era un terrorista, perdón. No era un hombre que estuviese en la extrema izquierda, que hubiese estado batallando contra los militares, como sostienen los militares a veces, ¿no es cierto? No era un niño de 9 años. Dime, ¿qué puede explicar que durante 8 o 10 días, u 11 días, ya no lo recuerdo con precisión, estuviese siendo torturado? Torturado. Golpeado, vejado, quemado con cigarrillos y otras torturas más que practicaron en él. Fíjate que, honestamente, yo me quedo pensando algunas cosas allá. Había dentro de estos organismos de seguridad en aquel tiempo, incluida mi institución, mentes extraordinariamente perversas. Extraordinariamente perversas. O sea, hombres que eran siniestros hasta la médula de los huesos y que tenían un poder gigantesco dentro de las instituciones. Y cuando se producían estas detenciones con menores, como se vio en otros casos, ellos parecían ensayar conductas sádicas que querían probar. Es una apreciación personal que yo tengo, ¿eh? Y creo yo que esa fue la razón principal por la cual ellos torturaron tanto tiempo a este niñito, fíjate, más que nada. No, ese caso, fíjate, ese es horrible y cuesta conversarlo, cuesta mucho. Muchísimo. A mí también me cuesta conversarlo. Sobre todo que no veo ninguna posibilidad de que se haga justicia. Porque muy probablemente me estén escuchando los victimarios en este momento. Porque debieran estar vivos. Si eran un poquito mayores que yo nomás. Claro. ¿Qué edad tiene usted? 63. 63. Yo era policía en esos años. Y debí conocer a esos colegas que presuntamente estuvieron metidos ahí, a los de la CNI nunca, porque nunca estuve en ese organismo, ni tuve relación con ellos. Pero es que hubo acusaciones directas hacia mis colegas. Ese vehículo era el modelo que usaban mis colegas. Y el detective que fue a consultar sobre las comidietas fue un colega mío. Entonces son colegas que yo conocí, con los cuales probablemente conversé en los pasillos y tuve conversaciones amistosas. ¿Y nunca escuchó nada? ¿Nunca le confidenciaron algo? ¿No? Nada. Después de cuatro aperturas del caso, nos venimos a enterar de las declaraciones de este teniente que se atreve finalmente a contarle a la madre lo que él había presenciado. Se le desvirtúa por todos los medios. Se le trata, no me acuerdo de muchas acusaciones que se hicieron contra él porque tenía un familiar metido relacionado con la CNI que está desvirtuando un organismo de seguridad. En fin, pero cuando uno leía la declaración de él, se daba cuenta que tenía lo que llamamos formalidad nosotros de la confesión, que sean los detenidos. Y él no era detenido, pues. Él era un aportante. Era totalmente cabal en su declaración él. No había ninguna posibilidad de pensar de que era una mentira lo que estaba contando este teniente.